Hola, soy Francisco Morales Olivas, médico especialista en farmacología clínica y catedrático de farmacología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, jubilado. Pero sobre todo soy miembro del Instituto Médico Valenciano desde hace muchísimos años y el instituto y su presidenta, la doctora Carmela Moya, me ha invitado a revisar los tratamientos farmacológicos que se están empleando para la COVID-19. Se enmarca esta charla dentro de las actividades que el Instituto ha iniciado a distancia con el fin de proporcionar a sus socios y a la población en general información actualizada sobre problemas que afectan a la salud de los ciudadanos. El tratamiento de la COVID-19, en tanto que enfermedad emergente, enfermedad nueva, aunque producida por un virus que pertenece a una familia de la que ya sabíamos cosas, ha sido algo que se ha ido haciendo sobre la marcha, intentando la utilización de fármacos de los que ya disponíamos e intentando dar una orientación fisiopatológica. Vamos a revisar cómo se han hecho las cosas, cuáles son las fuentes de información y vamos a ver qué fármacos realmente han demostrado eficacia y cuáles no. Y en última instancia, qué es lo que en este momento se puede utilizar. Diciendo desde el primer instante que estamos ante una información abrumadora por la cantidad y cambiante por las circunstancias en que se está produciendo. El esquema que he preparado para esta charla es el que tienen ustedes en la diapositiva y empezaremos por hablar de las fuentes de información. Lógicamente, la fuente de información más habitual en medicina es la base de datos PubMed y esta base de datos hace unos días, el día 11 de marzo, contenía casi 112.000 artículos sobre COVID-19. A destacar que durante el año 2020 se introdujeron en esta base unos 90.000 artículos y que evidentemente anteriores había muy pocos y generalmente referidos a otros coronavirus. Pero para que vean de qué forma crece esta información, si la consulta la hubiéramos hecho unos días antes, el 24 de febrero, habría 6.000 artículos menos, lo cual demuestra de inicio que es inabordable la revisión de la totalidad de esta información. Y que además esa información, como ustedes pueden suponer, tiene calidades muy diversas, orígenes muy diversos y, por tanto, evidencia científica variable. Podemos también informarnos a través de la prensa diaria, que se va ocupando sistemáticamente, unas veces con más y otras con menos acierto, de las posibilidades de tratamiento de la COVID, con informaciones que unas veces son interesadas y otras veces son perfectamente razonables. Hay algunas fuentes de información que nos pueden ayudar a tener un acceso directo a la actualidad en cuanto al tratamiento del COVID-19 o de la COVID-19. Les señalo dos. En la parte derecha de la diapositiva, la guía de la Organización Mundial de la Salud, una guía viva que va cambiando, que se va actualizando. Lo que tienen ustedes en la diapositiva es la presentación en PDF del 17 de diciembre, pero si van a la página web, en el enlace que tienen en la parte de abajo, podrán observar que hay actualizaciones posteriores a esa fecha. En la parte izquierda también el PDF de un libro, el COVID Reference, producido por dos médicos, uno de ellos que trabaja desde hace mucho tiempo en una empresa que se dedica a la bibliografía médica, otro que trabaja en el Instituto de Infectología de Hamburgo. Ambos tienen una larga trayectoria en proporcionar información científica sobre coronavirus y han optado por generar una página web, el COVID Reference, que se actualiza a diario
y que además tiene un formato PDF que se actualiza periódicamente. Este que tienen ustedes aquí es la 6ª edición del mes de enero de 2021. Esta es la página web de COVID Reference. Todos los días va cambiando. Esta es una captura del día 9 de marzo. Hay artículos, muchos días está el artículo del día, que es el que se considera más importante. Hay acceso a los distintos capítulos del libro y sobre todo hay información actualizada. Vean, por ejemplo, que el capítulo 5, que se dedica a las variantes, fue actualizado el 6 de marzo, mientras que el capítulo 9, que se ocupa del COVID persistente, fue actualizado el 20 de enero. Es información fiable, actualizada, pero como ellos mismos dicen en su advertencia para usuarios, no es información que pueda trasladarse directamente como si fuera un protocolo, sino que es información científica para tomar decisiones o para construir guías o protocolos. Naturalmente, durante este periodo ha habido un extraordinario incremento de la investigación científica respecto de la COVID-19, de la investigación clínica. Y parte de esa investigación clínica, la que nos interesa en esta ocasión, se ha dirigido a ensayos clínicos para intentar encontrar tratamiento eficaz para los distintos estadios de la enfermedad. Hace mes y medio, Global Data publicaba esta gráfica en la que vemos cómo desde abril del 20 a enero del 21 se ha producido un incremento extraordinario de los ensayos clínicos en todos los lugares del mundo, ensayos clínicos sobre posibles tratamientos para la COVID-19. Hace aproximadamente un mes hicimos una evaluación de lo que había en la base de datos más importante en cuanto a ensayos clínicos, que es el clinicaltrials.org, y encontramos que había registrados casi 5.000 ensayos clínicos, de los cuales estaban reclutando aproximadamente la mitad. 580 eran ensayos en fase 3 y ya estaban terminados 377. Es decir, que hay muchos ensayos en marcha, pero muy pocos terminados y, por tanto, con datos que aporten poder estadístico y, por tanto, evidencia científica. En ese día, el 18 de agosto, en España había registrado 229 estudios, de los cuales 46 eran ensayos clínicos en fase 3, y en todo el mundo había 64 ensayos con corticoides, de los cuales 12 tenían también reclutamiento en España. Esta investigación clínica tan abundante ha dado lugar a aspectos positivos y aspectos negativos. Yo diría que a la vuelta de unos años es muy probable que estudiemos de qué manera la investigación clínica de nuevos medicamentos se ha visto modificada como consecuencia de la pandemia de COVID-19, puesto que se están utilizando diseños que en otras ocasiones se utilizaban de manera excepcional. Se están haciendo muchos estudios en colaboración y se están utilizando herramientas estadísticas que hasta ahora no se habían utilizado. Entre los aspectos positivos les señalo la gran cantidad de estudios, muchos de ellos independientes, no dependientes de la industria farmacéutica, la rapidez con que se ha pasado de los datos de laboratorio a plantear un ensayo clínico, la publicación rápida de resultados y en abierto. Desde el principio de la pandemia todas las revistas han dejado en abierto toda la publicación, y la adaptación rápida tanto de los comités éticos como de las agencias reguladoras para facilitar la investigación clínica. Pero la otra cara de la moneda son los aspectos negativos que hacen que el estudio de esta información y la obtención de conclusiones sea difícil. Por una parte, muchos ensayos clínicos tienen un fundamento muy débil, es difícil desde el punto de vista científico justificar que algunos de ellos se hayan puesto en marcha. Hay demasiados pequeños ensayos con muy pocos pacientes, con lo cual nos tenemos que esperar a que alguien haga un metaanálisis para tener resultados que tengan utilidad. Nos faltan estudios cinéticos, con lo cual estudios que se han hecho in vitro con concentraciones determinadas de un fármaco, no sabemos si después ese fármaco va a alcanzar las concentraciones necesarias en el lugar donde tiene que ejercer su efecto en los humanos. Una enorme disparidad de variables. Hay desde estudios que valoran la mejoría clínica mediante una escala ordinal a aquellos que valoran el estado clínico en el día 15, los que tienen en cuenta si hace falta o no soporte respiratorio.
y, por supuesto, aquellos que lo único que contemplan es que el paciente sobreviva o no. Lógicamente, la disparidad de variables dificulta las comparaciones. Se ha publicado mucho sin revisión previa. Las redes sociales han sido una fuente de información científica y en muchas ocasiones no contrastada, que a veces incluso ha hecho que se modifiquen protocolos para a los pocos días decir que la modificación no tenía razón de ser. Se han sobrevalorado en muchos casos los resultados de estudios observacionales. La investigación clínica con orientaciones a veces equivocadas ha dado lugar a problemas en el suministro de medicamentos. Fue especialmente llamativa la dificultad para conseguir hidroxicloroquina por aquellos pacientes que la tomaban por razones distintas de la COVID-19, cuando pareció que la hidroxicloroquina podía ser la solución ideal para el tratamiento de esta enfermedad. Y, lógicamente, puesto que quien está investigando en COVID antes investigaba en otras cosas, ha habido una disminución de la investigación en otros campos de investigación clínica. El día 1 de marzo se publicó esta carta en la cual se evaluaba qué había pasado con los ensayos clínicos aleatorizados registrados en los primeros 100 días de la pandemia, y se llegaba a la conclusión de que el 30% de ellos bastantes meses después todavía no habían empezado el reclutamiento, y a mitad de octubre solo el 10% de los ensayos registrados en los primeros 100 días habían publicado algunos resultados. Los autores llegaban a la conclusión de que probablemente se estaba desperdiciando mucho esfuerzo investigador. Respecto de la investigación en otros campos, el deterioro de la investigación en otros campos, hace 2 o 3 días apareció este artículo, esta nota en Lancet, donde se hablaba de la caída espectacular de la investigación de nuevos fármacos para el cáncer, que se relacionaba con la pandemia, cifrando esa disminución en un 60% si comparábamos con lo que había pasado en los 5 años anteriores. ¿Cuáles son los posibles tratamientos que desde el primer momento se pusieron en marcha para una enfermedad nueva, con una morbilidad importante, con unas manifestaciones fundamentalmente respiratorias, pero también en otros órganos y sistemas, de la que sabíamos poco? Ante una enfermedad vírica, la posibilidad es utilizar fármacos antivíricos, y ya saben ustedes que con los fármacos antivíricos no hemos tenido demasiados éxitos. Realmente somos capaces de tratar de manera eficiente la infección por VIH, y para ello necesitamos utilizar varios fármacos a la vez, y nos costó bastantes años conseguirlo. Somos capaces de tratar algunas infecciones por virus herpes, y desde hace muy poco tiempo somos capaces de tratar la hepatitis C con fármacos eficaces que están llevando a la erradicación de la enfermedad. El resto de enfermedades víricas disponemos de muchos fármacos, pero la mayor parte de ellos con muy poca eficacia. La otra posibilidad es hacer tratamiento sintomático. Recuerden que las mialgias y la fiebre son síntomas iniciales, que después hay un proceso inflamatorio grave que se ha relacionado con una liberación masiva de citoquinas, y que por tanto los antiinflamatorios o los inmunomoduladores podrían ser fármacos útiles. Este cuadro, tomado del libro que les mostré al principio, del COVID Reference, muestra 2 grupos de antivirales, de los cuales el Remdesivir es el único que parece en este momento tener algún papel. 2 grupos de fármacos que actúan sobre el sistema inmunitario, los anticuerpos monoclonales, de los cuales falta información, y los corticoides, que hoy por hoy son los únicos fármacos que han demostrado de manera fehaciente y repetida que pueden disminuir la mortalidad de los pacientes con COVID-19, y algunos otros fármacos capaces de actuar, pues por ejemplo el baricitinib, que es capaz de inhibir una enzima, una janocinasa, o el tocilizumab, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 6. Vamos a revisar qué información tenemos fundamentalmente de los fármacos que han demostrado ser útiles, aunque también haremos algunos comentarios, porque tan importante es conocer aquello que sirve como aquellos fármacos que no sirven y por qué no sirven. Les llamo la atención que, por ejemplo, uno de los fármacos que aparecen en este cuadro, que en algún momento se han planteado como útiles, es la famotidina, un antagonista del receptor H2 de la histamina, cuya función habitual es reducir
la acidez gástrica. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido con los ensayos y con los metaanálisis? Pues empezaremos por un metaanálisis publicado en diciembre del 2020. Es un metaanálisis que incluye muchos estudios. Es un metaanálisis en red, una técnica estadística que permite la comparación simultánea de muchos fármacos, aunque no haya estudios que los hayan comparado cara a cara. Es un procedimiento que utiliza la inferencia estadística. En este caso se utilizó también estadística bayesiana. Es un estudio que incluye 110 ensayos o ensayos y estudios observacionales, 40 ensayos y 70 observacionales, casi 50.000 pacientes, y que utiliza como variables la mortalidad, la progresión a enfermedad grave, contemplado como neumonía, ingreso en unidad de cuidados intensivos o asistencia respiratoria, ventilación mecánica. Estudia también el aclaramiento viral y los eventos cardíacos graves, puesto que algunos de los fármacos que se utilizaron, sobre todo al principio, pueden producir reacciones adversas cardíacas. Este tipo de estudios tiene una representación gráfica que es la que tiene en esta diapositiva. Parece una red. El punto azul más grueso tiene un tamaño en función del número de estudios que se contemplan para cada una de los análisis que se hacen. En este caso, dos situaciones de mortalidad, la progresión a enfermedad grave, el tiempo para el aclaramiento viral y dos de efectos adversos cardíacos. El punto azul grueso representa los controles y el número de estudios que hay. Cada una de las líneas está unida a un fármaco y cuando dos fármacos están unidos entre ellos, como es este caso o este o alguno de estos, quiere decir que ha habido un estudio comparando un fármaco con el otro. El grosor de las líneas hace referencia también al número de estudios que se incluyen. Los resultados se expresan de la forma clásica de los metaanálisis mediante lo que llamamos el forest plot. Y fíjense que aquí, cuando lo que se valora es la progresión a enfermedad grave, nos encontramos con que aparecen como que tienen efecto el baricitinib, del que les he comentado antes, que es un inhibidor de una janococinasa, las altas dosis de corticoides, el remdesivir, que es un antivírico inhibidor de la síntesis de RNA viral, el tocilizumab, que es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, y de nuevo los corticoides, ahora a dosis habituales. Y en el otro lado, ya saben que en este tipo de esquema, cuando nos quedamos a la izquierda estamos a favor del fármaco activo y cuando nos quedamos a la derecha estamos a favor del control, y que esta línea horizontal representa el intervalo de confianza. Cuanto más corta sea la línea, más pequeña es la dispersión de los resultados. Pues fíjense que al lado derecho de la línea nos quedamos con la hidroxicloroquina más acitromicina, el lopinavir, ritonavir más acitromicina y otro antivírico. Si en lugar de valorar la progresión a enfermedad grave se valora la mortalidad de los pacientes más enfermos que están en la unidad de cuidados intensivos y solo ensayos clínicos, vemos que el único resultado claro a favor del fármaco, y estamos hablando de reducción de la mortalidad, son los corticoides. Interesante, los autores concluyen que los corticoides son efectivos, que también puede ser el remdesivir, hacen referencia a otros fármacos inmunomoduladores como el tocilizumab, pero llama la atención que una de las cosas que dicen es que solo el 29% de la evidencia para tratar la COVID-19 se apoya en evidencias ciertas que pueden ser llevadas a la práctica, solo el 29%. Les comentaba que los únicos que han demostrado de manera repetida que son útiles para el tratamiento de la enfermedad reduciendo la mortalidad son los corticoides. Lo hemos visto en el metaanálisis anterior y aquí tienen un metaanálisis solo para corticoides. En este caso, este gráfico corresponde al efecto de los corticoides sobre la necesidad de respiración mecánica, de asistencia con respirador. Vean que el resultado global
es a favor de los corticoides. Lo mismo ocurre cuando en lugar de tener en cuenta la necesidad de utilizar respirador, se tiene en cuenta la mortalidad. El resultado es a favor de los corticoides, tanto si se analizan los ensayos clínicos como los estudios observacionales que ajustan para diferentes características, como incluso los estudios observacionales que no ajustan. El resultado total de todos estos estudios, lo tienen ustedes aquí, es a favor de los corticoides con una OR de 0,72, lo cual podría interpretarse como que en término medio habría una reducción del 28% de las posibilidades de morir cuando el paciente con COVID-19 es tratado con corticoides. Hace pocos días, durante el mes de febrero, se publicaron los resultados de una de las ramas del recovery. El recovery es un ensayo con múltiples brazos que está financiado por la Universidad de Oxford y que tiene incluidos un número muy importante de pacientes y que nos va dando algunas de las informaciones que permiten tomar decisiones para los protocolos de tratamiento de la COVID. Aquí lo que se ha publicado son los resultados de dexametasona en pacientes hospitalizados y se ha valorado la mortalidad. Se ha valorado la mortalidad en el conjunto de los participantes a favor de la dexametasona, en los participantes que han necesitado ventilación mecánica a favor de la dexametasona. Fíjense la diferencia entre la dexametasona y el cuidado habitual sin dexametasona. Solo cuando en lugar de utilizar respiración mecánica se utiliza oxígeno también es a favor de la dexametasona, pero no es a favor de la dexametasona. La mortalidad es mayor con dexametasona que con el cuidado habitual cuando los pacientes no necesitan oxígeno, lo cual refuerza lo que ya dicen las guías y los protocolos, que es que los corticoides son útiles en pacientes hospitalizados graves que necesitan oxígeno o soporte respiratorio mecánico, no en otro tipo de pacientes. Y es importante señalar esto porque lógicamente los corticoides en una infección viral pueden contribuir por su efecto antiinflamatorio y por su efecto inmunosupresor a la dispersión, a la diseminación de la infección. Incluso pueden favorecer las sobreinfecciones bacterianas. Por tanto, solo pueden utilizarse de manera arreglada, de manera organizada en pacientes bien controlados y cuando hay un cierto grado de gravedad hasta el punto de requerir un soporte respiratorio. La semana pasada se ha aceptado el manuscrito de un estudio realizado en España en un hospital de Madrid, donde de manera retrospectiva y a partir del momento en que se incluyó en el protocolo del hospital la utilización sistemática de corticoides, esto ocurrió aproximadamente en los primeros días de abril del 2020, bien, pues se han analizado los pacientes de más de 75 años con COVID-19 y neumonía, para ver qué ha ocurrido con su mortalidad comparando los que llevan corticoides con los que no llevan corticoides. Son en total 143 pacientes. Tienen aquí el gráfico de supervivencia. Vean cómo los de la línea roja, que son los que llevan corticoides, sobreviven en mayor medida que los que no llevan corticoides. Nótese que, en principio, emplear corticoides en una enfermedad infecciosa era algo sobre lo que se tenía muchas dudas, pero que a partir de los primeros resultados se fueron incluyendo en los protocolos y desde el mes de junio del 2020 los corticoides son el único grupo farmacológico que se ha mantenido de manera sistemática en los protocolos porque uno tras otro los estudios han demostrado que son capaces de mejorar clínicamente al paciente, pero sobre todo de reducir la mortalidad. Sin embargo, otros fármacos que se utilizaron al principio y que fueron analizados en un ensayo promovido por la Organización Mundial de la Salud, el conocido como Solidarity o Solidaridad, han dado resultados que aconsejan, aconsejaron la suspensión del brazo correspondiente del ensayo y hoy se recomienda no utilizarlos en el tratamiento de la COVID. Por una parte tenemos
el Remdesivir, que es un fármaco sobre el que van apareciendo nuevos datos y que entra y sale en los protocolos. Por otra parte, tenemos la hidroxicloroquina, de la cual ya no tenemos ninguna duda respecto de que no tiene utilidad en el tratamiento de la enfermedad y que incluso puede producir efectos adversos que pueden ser peores que la enfermedad. Lo mismo se puede decir del lopinavir, ritonavir, que se inició en principio pensando que un inhibidor de la proteasa podía ser útil, y lo mismo se puede decir, de acuerdo con este ensayo, con el interferón. Solidarity es un ensayo que ha recibido críticas en cuanto al diseño, porque es un ensayo que no se hace doble ciego, que ha ido cambiando en ocasiones las variables, que va añadiendo pacientes, en el que participan 500 hospitales en 30 países, pero es sin lugar a dudas una fuente de información notable por la cantidad de pacientes que incluye y porque hace un seguimiento de una variable, de varias variables, pero una de ellas fundamental, la mortalidad intrahospitalaria a 28 días, que parece un tiempo razonable habida cuenta del curso de la enfermedad. En noviembre, la Organización Mundial de la Salud, apoyándose en los resultados de este estudio, el Solidarity, recomendó no utilizar Remdesivir en pacientes con COVID-19, pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no negaba la posibilidad de que Remdesivir pudiera reducir el tiempo de evolución y, por tanto, en algunos protocolos Remdesivir sigue siendo un fármaco que se utiliza sabiendo que no va a influir en mortalidad, pero sí que puede que aliviar la enfermedad, y desde luego asociado a corticoides, que hoy están en todos los protocolos. Hubo también un ensayo muy precoz con lopinavir, ritonavir, que puso de manifiesto mucho antes de los datos del Solidarity que ni se reducía la carga vital ni mejoraba la enfermedad más en pacientes tratados que en pacientes no tratados con el antiviral. Con cloroquina fue una auténtica locura, llegó a haber 50 ensayos en marcha con unos argumentos científicos que, vistos con un poco de distancia, se convierten en realmente sorprendentes. Pero aquí tienen ustedes uno de los metaanálisis que se han publicado, en el cual vemos cómo hidroxicloroquina no disminuye la mortalidad, tampoco disminuye la progresión a enfermedad grave, sin embargo sí que puede incrementar los efectos adversos cardíacos. Se planteó también la posibilidad de que se utilizara la hidroxicloroquina como profilaxis, y aquí tienen un metaanálisis en el cual se investiga la posibilidad de utilizarlo como profilaxis. Vean en qué situación queda el resultado del metaanálisis cuando lo que se valora es la adquisición de la infección por personas que están tomando, por ejemplo, fundamentalmente profesionales sanitarios que están tomando hidroxicloroquina para evitarla. La Organización Mundial de la Salud, en su guía activa, ha recomendado no utilizar la hidroxicloroquina como profilaxis, y esto ha sido publicado por el British Medical Journal el día 1 de marzo. Respecto al tocilizumab, hay resultados contradictorios. El mismo día, el 25 de febrero, se publicaron dos estudios en el New England Journal of Medicine. Uno de ellos que valoraba el tocilizumab junto con el sarilumab, y que tanto si se valoraba la mortalidad como si se valoraban la posibilidad de alta hospitalaria o de alta de la UCI, la utilización de cualquiera de los dos inhibidores del receptor, antagonistas del receptor de la interleuquina 6, o los datos conjuntos de los dos mostraban que se comportaba mejor que el control, que el tratamiento habitual. Es decir, este estudio se inclinaba a favor de la utilidad del tocilizumab, tanto por reducción de mortalidad como por mejoría de la sintomatología o acortamiento del tiempo de hospitalización. Pero en el mismo número, y además financiado por el laboratorio propietario, por la empresa farmacéutica propietaria de la molécula, se publicaron los resultados de tocilizumab en pacientes hospitalizados con COVID-19 que tenían neumonía, llegando a la conclusión de que el fármaco no mejoraba el estado clínico ni tampoco la mortalidad a 28 días. Sería largo analizar por qué estas diferencias en dos estudios que en principio pueden parecer semejantes, pero fundamentalmente se deben
a diseños distintos, pacientes no exactamente coincidentes y sobre todo porque en el que da resultados positivos ha habido una modificación del protocolo a mitad de realizar el estudio que pone en entredicho los resultados. No obstante, hace muy pocos días la información en COVID-19 cambia de manera muy rápida. Hace muy pocos días se han publicado otro estudio en el que tocilizumab junto con baricitinib puede mejorar tanto la mortalidad como los días de hospitalización. El tocilizumab está incluido en las recomendaciones de la guía de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y el último fármaco que ha llegado a este enorme arsenal que se ha utilizado, la guía de COVID Reference estudiaba hace unos días 47 fármacos distintos o listaba 47 fármacos distintos que habían sido estudiados con más o menos éxito. El último llegado ha sido la colchicina, un antiinflamatorio que se utiliza fundamentalmente para el tratamiento de la crisis de gota y para algunas enfermedades autoinmunes, cuyo mecanismo de acción después de tantísimos años, siglos, seguimos sin conocer del todo bien. Hay un metaanálisis con resultados aparentemente positivos en cuanto a reducción de mortalidad, pero los propios autores dicen que hay muchas limitaciones. Hay un par de ensayos clínicos en marcha, uno de ellos un brazo del Recovery, del de la Universidad de Oxford. Es posible que en las próximas semanas tengamos información más precisa de cómo están las cosas. Para terminar, me gustaría comentar los resultados que se han obtenido con los anticoagulantes. Ya muy precozmente y coincidiendo con las primeras autopsias, las únicas que se hicieron de pacientes con COVID, donde se encontraron fenómenos tromboembólicos, sobre todo en aparato respiratorio, se publicaron los resultados de un pequeño estudio retrospectivo en Wuhan, donde empezó la pandemia, donde se ponía de manifiesto que en distintos tipos de pacientes, los que llevaban heparina de bajo peso molecular en azul en la diapositiva tenían menos mortalidad que los que no llevaban en rojo en la diapositiva. Eso hizo pensar que podían tener un papel profiláctico de los procesos tromboembólicos que acompañaban a la enfermedad. En el mismo sentido, fueron los resultados de un estudio también observacional del grupo de Fuster en el Mount Sinai en Nueva York, con muchos más pacientes, varios miles de pacientes, donde se demostraba que tanto si se valoraban todos los pacientes como si se valoraban solo los que necesitaban respiración mecánica, la supervivencia era mayor en los que por cualquier razón llevaran anticoagulantes, puesto que estos anticoagulantes se llevaban por otro tipo de enfermedades, no porque se hubieran utilizado para el tratamiento de la enfermedad. A partir de entonces, aproximadamente mitad de 2020, se decidió que los anticoagulantes iban a formar parte del protocolo de los pacientes hospitalizados. Entre otras cosas, un paciente hospitalizado o inmovilizado tiene mucho más riesgo tromboembólico que otro tipo de paciente. Y ha habido algún ensayo, pero sobre todo hay muchos estudios retrospectivos. En febrero, hace aproximadamente un mes, el British Medical Journal publicaba un comentario respecto a la relación beneficio-riesgo de la profilaxis con anticoagulantes, fundamentalmente heparinas de bajo peso molecular, llegando a la conclusión de que en enfermos graves, enfermos que necesitaban asistencia respiratoria o que estaban en la unidad de cuidados intensivos, los anticoagulantes, desde luego, mejoraban de moderados a graves, mejoraban el pronóstico, mientras que en pacientes leves los anticoagulantes podían complicar la evolución de la enfermedad. Llegados a este punto y visto que los estudios son muchos, pero los resultados con solidez no son demasiados, podemos concluir que a mediados de marzo del 2021, tengan ustedes en cuenta que las evidencias en este tema son muy cambiantes. Las evidencias científicas sobre el tratamiento farmacológico de pacientes con COVID hospitalizados son que los corticoides reducen la mortalidad de pacientes graves y con necesidad de soporte respiratorio, que hay fármacos como tocilizumab y remdesivir que pueden reducir el tiempo de hospitalización pero con resultados contradictorios, y que los anticuerpos monoclonales, de los que no hemos hablado pero que empieza a haber resultados en algún tipo concreto de pacientes, pueden mejorar el curso de la enfermedad, pero todavía falta información. En todo caso, en los pacientes
leves en los pacientes no hospitalizados, el tratamiento es sintomático y la utilización de corticoides o de fármacos inmunomoduladores puede empeorar el pronóstico de la enfermedad. Espero haber contribuido a aclarar alguna idea respecto del tratamiento farmacológico de la COVID-19. Insisto en que estamos en un terreno cambiante y que lo que hoy les cuento sirve para hoy, pero puede no servir para dentro de una semana. Les he ofrecido algunos lugares donde se puede obtener información que se va actualizando. En todo caso, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, la recibiremos en el Instituto Médico Valenciano con mucho gusto e intentaremos, en la medida de lo posible, atenderla. Muchas gracias por su atención.